Entonces, el Espíritu Santo pues empieza a actuar, empieza a revelarte, a darte discernimiento, a enseñarte, ¿verdad? Y empieza a avisarte cosas. Sí. Una vez, no sé cuántos se recuerdan, pero cuando estaban las Torres Gemelas aquí en World Trade Center, hubieron 2 atentados. Uno primero que trataron en una van lleno de explosivos, tratarlo al subterráneo, al basement, ¿verdad? Y bueno, esa vez falló, gracias a Dios, falló, ¿verdad? Porque esa no era la forma. La segunda vez fue ya una estrategia mejor planificada, ¿verdad? Porque vieron que como la primera vez había fallado. Pero yo me recuerdo que nosotros estábamos con los servidores en la asamblea y nos tomamos todos, siempre orábamos para antes de comenzar la asamblea, y en la oración que estaba haciendo con los servidores, el Señor me dio este mensaje y me mostró, ¿verdad? Que había humo, vidrios y me puso en mi corazón que uno de los que estábamos ahí iba a ser afectado, pero que teníamos que ayunar por 3 días. Eso fue un domingo. Y después de orar y ayunar por 3 días, el Señor iba a liberar a esa persona de ese mal. Y claro, todos me escucharon decir eso y me miraron quizás como raro porque estaba hablando estas cosas. Y la Biblia dice que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el Espíritu. Aquel que no es espiritual, estas cosas que estoy hablando hoy suenan como locuras. Pero aquellos que estamos en el Espíritu, ¿verdad? Las entendemos y alabamos y glorificamos a Dios por estas cosas. Pues le dije así. Y los hermanos que estaban ahí nos comprometimos todos y empezamos a ayunar por 3 días. Hicimos ayuno de 3 días y orando por 3 días. Que sucede que una hermana nuestra que trabajaba en los edificios, la hermana Jackie, ella estaba en su escritorio cuando ella dice que de repente escuchó una explosión y que el edificio se movió y las alarmas empezaron a sonar y que todo el mundo empezó a correr hacia una dirección, una salida de emergencia, y todo el mundo corriendo por ahí. Y ella inmediatamente, cuando vio todo el mundo corriendo y vio que los vidrios habían estallado y empezó a ver humo, y inmediatamente dijo la profecía. Y dice ella que le dice: Señor, tú estás conmigo, le dice ella. Tú estás conmigo. Y dice que sintió una paz que se apoderó de ella en ese momento. Que ella sintió no ir en la misma dirección que iban los demás, sino por otra salida que estaba acá, que nadie estaba tomando. Ella salió por ahí, salió de lo más bien, salió a la calle sana y salva, y todos los que iban por el otro lado pues salían intoxicados, se habían lastimado, personas habían salido mal, los que habían salido por ese lado, y Dios la protegió a ella, guiándola, ¿verdad? Indicándole por dónde tenía que salir. Lo que le quiero decir es que el Espíritu Santo obra de muchas formas, ¿verdad? Y no, está ahí para ayudarnos, para cuidarnos, para guiarnos, para iluminarnos, para darnos fuerzas, para incluso ayudarnos a mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener una relación con Él. Sí. Y esa relación hay que buscarla. Y a veces, de nuevo, el personaje con quien menos hablamos, con quien menos consultamos, es con el Espíritu Santo. Y mencionamos el medio mundo, pero nunca el Espíritu Santo. Y lo tienes que buscar. Y tienes que cultivar una relación con Él. Sí.
Tienes que buscar tu lugar secreto, como nos dice la Biblia, y empezar a hablar con Él, orar con Él, mi querido hermano, para que puedas crear esta relación con Él. Yo oro a las 4:30 de la mañana. Y ese es mi momento para ya estar a solas con Él. Y ahí yo hablo. Y aquellos que quizás se han quedado donde yo estoy y me han escuchado hablando a las horas de las 4:30 de la mañana, y a veces hablo como le estoy hablando a ustedes. Y yo me recuerdo que una vez estaban quedándose en casa de mi mamá una gente, y a las 4:30 de la mañana me escucharon gritando, peleando. Yo estaba discutiendo y cuando se levantaron por la mañana fueron donde mi mamá y le dijeron a mi mamá, ¿qué le pasaba a Nil? Lo escuchamos ahí gritando, peleando con alguien a las 4:30 de la mañana. Y mi mamá le dijo, tranquilo, es así como él habla con Dios. Sí. En esas horas, mi querido hermano, son mis horas, mis mejores horas. Son horas que yo no las comparto con nadie. Son horas para yo estar a solas con Dios. Mira que muchas personas han escuchado este testimonio del Club 430 y han querido acercarse. Hermano, ni puedo orar contigo a las 4:30 de la mañana. Yo le digo, no, esa es mi hora para yo estar con Dios. Oraremos en la asamblea como comunidad, pero esa hora es mi hora para yo estar con Dios. Para yo hablar con el Espíritu Santo. Sí. Y ahí no solo voy para pedirle, porque a veces la única relación que nosotros tenemos con Dios es solo una de pedirle. No estoy diciendo que eso es malo, pero si eso es la única relación que tú tienes con Él, esa es una relación egoísta. Pero ¿cuántas veces te has acercado a Él para contarle tus alegrías? No solo tus penas, tus alegrías. Hablar con Él, conversar con Él. Hay personas que me han dicho, hermano Ni, pero yo le hablo, y ese hermano nunca me responde. Y yo le respondo, ¿sabe cuál es el problema? Que hablas demasiado. Mi padre Pedro ayer decía que debemos de, ¿verdad? Cuando nos decían en silencio que miráramos a Jesús Eucaristía, él decía que el silencio era importante, era necesario, porque era en el silencio como Dios nos hablaba. Sí. A veces hablamos demasiado y no le damos un break. Tenemos que callar porque tenemos un Dios que responde. Jeremías dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. También dice Jeremías. Sabes, mi querido hermano, muchas de las cosas que yo predico y enseño han sido reveladas a mí en esos momentos de las 4:30 de la mañana. Sí. Mira, yo escogí esa hora. Escogí esa hora para poder acercarme a Dios. Había leído la lectura que nos decía, ¿verdad? Que buscáramos, ¿verdad? A Dios en el secreto y que ese Dios que ve todo en el secreto nos iba a premiar en el público y criticaba a aquellos que en público oraban y decían tantas palabras bonitas y decían muchas palabras creyendo que por más palabras que decían, pues serían escuchados o querían aparentar, lucir delante de todo el mundo. Y decía el Señor que esas personas pues no iban a recibir nada porque ya eran recompensados en el público. Que nos encerráramos en nuestro lugar secreto. Y ese Dios que ve en los secretos nos premiaría en público, decía el Señor. Yo sentía, ¿verdad? Que
que además de todas mis oraciones, porque el día tiene 24 horas al día y claro, nos levantamos por la mañana y hacemos nuestras oraciones de la mañana, nuestras letanías, al mediodía hacemos el ángelus, a las 3 de la tarde hacemos la oración de la Divina Misericordia, en la tarde de nuevo el Santo Rosario, quizás hago mis oraciones en el día o leo la Biblia o quizás voy a la misa durante el día y todo eso es bueno, todo eso es necesario, porque mientras más, mi querido hermano, tú tengas tu mente ocupado en las cosas de arriba, cuando lleguen las tentaciones vas a poder resistirlas. La Biblia dice, recen sin cesar para que no caigan en tentación. Y yo siempre digo que para pecar tiene que primero ver una tentación. Pero si yo siempre estoy rezando, si siempre estoy orando, pues cuando lleguen las tentaciones voy a poder resistirlas. Pues eso es lo que hace el rosario, lo que hacen las devociones nuestras, las oraciones leídas, todas esas cosas. Lo que hace es mantener nuestros pensamientos en las cosas de arriba, para que cuando llegue el maligno con las tentaciones, sus tentaciones, nosotros las vamos a poder resistir. Así como Jesús hizo en el Evangelio de San Mateo capítulo 4. Cuando el diablo vino 3 veces a tentarlo, Jesucristo pudo resistirlo con la palabra de Dios. Pero además de todas esas cosas, el día tiene 24 horas al día. Cada uno de nosotros debe tomar un momento para poder buscar, hablar con el Espíritu Santo. Tenemos que tener nuestro lugar secreto, nuestro lugar donde no existe una televisión, donde no esté el esposo, la esposa, los hijos, donde nada te moleste, donde tú puedas ahí estar a solas con Él para poder hablar, conversar con Él. Y yo sentía que me hacía falta esto. Yo sabía que había algo más y empecé a entender que para yo poder alcanzar ese algo más, yo tenía que morir a mi persona, morir a ese yo, morir a la carne, porque sentía que tenía que convertirme en criatura espiritual, porque nosotros somos criaturas espirituales. Y ahí es donde todos tenemos que llegar y lo último que debemos de satisfacer es la carne. Pero cuánto nos cuesta morir. Pero yo sabía que yo tenía que llegar a hacer eso y escogí las 4:30 de la mañana. ¿Y sabes por qué escogí las 4:30 de la mañana? Porque es una hora cuando tu cuerpo no quiere levantarse. Dice la persona que a esas horas de las 4:30 es cuando mejor está el sueño, ¿verdad? Pues escogí esa hora para obligar a mi cuerpo a que no hiciera lo que él quería, sino que se sometiera a mi voluntad. Y que lucha al comienzo. Yo me recuerdo que yo me levantaba, ponía el despertador para levantarme a esa hora y era peleando contra el sueño. Y a veces me vencía el sueño. Hay personas que me dicen que en vano, ni cuando voy a orar me da pereza, me da sueño, me da de todo. Y yo siempre digo a las personas, pues toma tu siesta, duerme un ratito y luego te levantas a orar. Pues ¿sabes qué, mi querido hermano? Empecé todos los días a hacer ese ejercicio. Me levantaba a las 4:30 y peleando, ¿verdad? Contra el sueño, contra la pereza, contra todo. Pero ahí me levantaba. Y ahí sacaba mi Biblia y siempre tengo la Biblia conmigo porque Dios habla a través de su palabra también. Sí, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Sí, porque Él se manifiesta de diferentes formas y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice el profeta Joel, ¿verdad? Que hasta con visiones, con sueños y a veces se habla a través de la palabra o te puede hablar a través de otra persona, o algunos han tenido la dicha de quizás escuchar esa voz audible del Señor.
pero Dios se comunica. Y las ovejas conocen la voz del pastor. Y para nosotros poder conocer la voz del pastor, tenemos que tener tiempo con él. Y ahí yo saco mi Biblia y para tenerla, ¿verdad? Para que me hable a través de su palabra. Pero lo que hago ahí, mi querido hermano, ahí yo no voy a rezar, no voy a hacer nada, ninguna de esas otras devociones lo voy a hacer en el resto del día. Por esto es un ejercicio para yo poder solo hablar con él. ¿Cómo tú le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a un amigo? Tú le hablas creyendo que ellos te escuchan y que ellos te van a responder. Pues empezar a hablar con él. Y mi querido hermano, mi mejor momento ha sido ahí. Ahí yo he estado, ahí yo he sentido su presencia. Él me ha hablado, me ha consolado, me ha iluminado, me ha dado fuerzas. Yo he llorado ahí mucho con él. Pero se manifiesta en esos momentos y mis mejores momentos han sido ahí. Algunos me dirán, hermano Neri, ¿qué tiempo dedico a eso? Y yo siempre digo, hasta que tú quedes satisfecho. Eso puede ser media hora, puede ser en 1 hora o en 2 horas. Pero hasta que tú quedes satisfecho, tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y tú vas a sentir esa satisfacción espiritual que se va a apoderar de ti. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que llegó el momento que cuando abría los ojos, ya eran las 4:30 de la mañana y ya no necesitaba el despertador, porque ya me había acostumbrado a levantarme de esa hora. Pues eso es lo que yo creía. Empezaron a ocurrir cosas, ¿verdad? Porque lo que yo sentía ahí en ese momento, a veces, mi querido hermano, caminando en la calle o manejando, empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo buscándome para orar. ¿Y cuántas veces yo no he estado manejando y he sentido la presencia de Dios y me he tenido que detener para poder orar? Me detengo y le digo, ¿qué quieres? Y empiezo a hablar con él. Y he sentido la presencia de Dios hasta el momento fuera de esas 4:30 de la mañana. Y yo creía pues que me había acostumbrado, pero empecé a sentir todas estas manifestaciones que empezaban a ocurrir en mi vida. Y algo grande empezó a ocurrir también. Yo todos los fines de semana estoy en un lugar diferente, en un país diferente. En cada de estos países o aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Tú puedes ir a California y estábamos a 3 horas de diferencia. Si vas al centro de Estados Unidos son 2 horas. Y hay diferentes horarios y yo me recuerdo, ¿verdad? Que yo empecé a sentir que esto de las 4:30 de la mañana me acompañaba a todos los lugares donde yo iba. Y no importaba donde yo estaba. Me levantaba y cuando miraba el reloj eran las 4:30 de la mañana en California. O si iba a Londres, que son 5 horas adelantado, cuando me levantaba en Londres, eran las 4:30 de Londres. Si iba, por ejemplo, a Australia, pues estamos hablando de otros horarios. Y me levantaba a las 4:30 de la mañana de la hora donde yo estaba. ¿Y qué descubrí, mi querido hermano? Que no solo me había acostumbrado yo a hablar con él, sino que él se había acostumbrado a hablar conmigo. Y me buscaba a las 4:30 de la mañana donde quiera que yo estaba. Bendito sea Dios. Amén. Una vez yo me iba a El Salvador y yo vivía con mis tías, mi tío y mi prima. Mi tío tenía una alarma que lo despertaba a
a las 5:30 de la mañana para él ir a trabajar, y mi tía tenía otro despertador, lo levantaba a las 6:30 de la mañana, y mi prima a las 7 de la mañana para ir a estudiar. ¿Qué sucede? Que me fui a El Salvador, y esa madrugada a las 4:30 de la mañana todas las alarmas empezaron a sonar en la casa. Todas. Mi tío se levantó, y cuando vio que era la hora que no era, pues se acostó de nuevo y se quedó dormido, y llegó tarde del trabajo. Y bueno, cuando llegaron el día siguiente, cada cual pusieron la alarma a la hora que tenían que levantarse. Y la madrugada siguiente todas las alarmas empezaron a sonar de nuevo a las 4:30 de la mañana. Mi tío de nuevo le tomó ¿verdad?, el sueño, y llegó tarde al trabajo, y salió furioso. Ese reloj no sirve nada. Bueno, cuando terminó el trabajo, que llegó a la casa, vino con una caja donde había un despertador nuevo. Y tomó el despertador nuevo y lo puso a la hora que tenía que levantarse, a las 5:30, y el viejo también lo puso a las 5:30. Y no, ahora sí me voy a levantar a la hora que tengo que levantarme. Y mi tía puso su reloj, y mi prima su reloj. La madrugada siguiente, hasta el despertador nuevo empezó a sonar a las 4:30 de la mañana. Mi tía ahí tiene discernimiento. Y dice, ¿sabe lo que está pasando aquí? Es que Neil en aquella esquina ora a las 4:30 de la mañana con el Señor. Y le dice mi tía a mi tío, parece que el Espíritu Santo quiere hablar con alguien. Y se fueron a esa esquina donde yo oraba. Y dice ellos que ellos tres fueron ahí, se postraron de rodillas, y inmediatamente que se postraron de rodillas, el poder de Dios vino sobre ellos. Y empezaron a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas llorando ellos ahí en la presencia de Dios. Dice mi tío que ese día también llegó tarde del trabajo, pero con gusto. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Y se convirtieron ellos en los primeros miembros de un club que hoy en día existe alrededor del mundo, que se llama el Club 430. Yo no cuento este testimonio para crear el club. Lo importante no es que tú ores a las 4:30 de la mañana, es que tú ores. No importa la hora. Pero hay muchas personas que han escuchado el testimonio y ahora están orando a las 4:30 de la mañana. Y hay un club que se creó. Y esas personas me escriben para contarme las experiencias que ellos están teniendo con el Espíritu Santo a las 4:30 de la mañana.